Bueno, ya estamos grabando. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a esta clase virtual, esta primera clase virtual de filosofía. Y vamos a retomar desde donde dejamos la clase pasada. Habíamos visto una introducción a San Agustín, ya estábamos ubicados en espacio y tiempo, y ahora vamos a empezar a ver los núcleos temáticos que desarrolla. El primer punto que trata el libro es Dios y el alma. Ahí lo habíamos adelantado. Soliloquios es la obra, dice. Al empezar los soliloquios, una de sus primeras obras, San Agustín declara: quiero saber de Dios y del alma, y nada más en absoluto. Y tales son realmente los términos hacia los cuales dirige desde el principio hasta el fin su búsqueda. Al mundo de la naturaleza de San Agustín volvió la atención solo ocasionalmente y a propósito de problemas concernientes a la naturaleza de Dios y del alma. Eh, el mundo, que sería, digamos, un núcleo temático distinto al psicológico, eh, bueno, no lo trata como una cuestión importante. Quizás en este sentido nosotros vemos en San Agustín un posicionamiento muy parecido al de Platón. Reforzamos esta idea. San Agustín es el difusor de las ideas platónicas en proyección hacia el desarrollo de la filosofía medieval. Pero Dios y alma no son para San Agustín los objetos de dos indagaciones paralelas e independientes. Dios, en efecto, se manifiesta solo al alma, en la más recóndita intimidad del alma misma. O sea, estamos descubriendo, si se quiere, ese fuero más íntimo de la persona, y ahí está la experiencia de Dios, ¿no es cierto? Nosotros no, no nos centramos en la idea de Dios eh, mostrándose en el mundo natural, en su obra de creación, sino en esto de Dios morando en el interior de cada uno. Buscar a Dios significa recogerse en sí mismo y conocerse como lo que se es, confesarse. La búsqueda es introspectiva. La actitud de la confesión, que da origen a la más famosa de las obras agustinianas, es en realidad la actitud fundamental y constante de San Agustín. Recuerden, de la Trinidad, confesiones y la ciudad de Dios son esos nombres que tienen que quedar fijos en nuestra memoria. Si es que algo puede afirmarse, decimos, en la memoria humana. Vamos a ver cómo trabaja San Agustín el tema de la memoria un poco más adelante. No solo consiste en describir las vicisitudes de la propia vida externa e interna, sino también y sobre todo en resolver los problemas que surgen de la vida interior del hombre. De vuelta, el descubrimiento de una forma, si se quiere, de subjetividad. Si bien el sujeto va a ser el gran tema de la filosofía moderna, nosotros ya vemos algunos esbozos como esto que nosotros llamamos sustrato o hipokeimenon, aquí la búsqueda interior, bueno, e incluso en el socratismo, esto de explorar el interior de uno, ¿no? Ahora bien, la confesión, el replegarse del alma sobre ella misma, conduce al alma a Dios. Pues que Dios es verdad, el hombre encuentra la primera verdad fundamental dentro de sí, es decir, en su alma. ¿No es cierto? Dios como verdad. Eh, recuerden, eh, bueno, por ejemplo, en el poema de Parménides, la asociación de esto estable, eterno, permanente, con la vía de la verdad. La verdad como algo sólido,
como algo que no está sometido a un movimiento constante, ¿no? En efecto, se puede dudar de todo y antes bien, como pretendían los escépticos, se debe dudar. Nosotros hemos mencionado la cuestión del escepticismo, vamos a ver que aparece aquí en San Agustín y que esta duda va a aparecer también eh, más adelante cuando veamos a Descartes. Aquí vamos a ver un pasaje que sí, parece establecer una clara conexión con Descartes, ¿no? Pero quien duda de la verdad tiene la certeza de que duda, es decir, de que vive y piensa, o sea que en la duda misma alcanza una certidumbre que lo sustrae a la duda y lo refiere a la realidad. Esta autoafirmación es casi el fundamento subjetivo que adelantábamos propio de la filosofía moderna, pero ya en la filosofía medieval parece que siempre podemos encontrar un antecedente de todo aquello que vamos presentando como original de cada momento, ¿no? El hombre no podría dudar si no tuviese en sí la verdad, que la duda misma le revela y confirma. Fíjense, si no tuviese en sí, dentro de sí, la verdad. Nosotros no lo vamos a ver al aspecto pedagógico, pero sepan que existe una obra de San Agustín, bueno, hay una traducción reciente, aparecida en Coligüe, titulada El Maestro. En El Maestro, San Agustín presenta al gran docente, Cristo. Recuerden, Cristo era eh, un predicador que, o Cristo es un predicador, si quieren, que enseña con, bueno, una forma o con un mensaje muy accesible, ¿no? Las parábolas que aparecen propias de la prédica que aparecen en el Nuevo Testamento, en realidad son, si se quiere, situaciones cotidianas que sirven eh, para explicar cuestiones más complejas. Entonces, eh, hay algo de pedagógico en la prédica de Cristo, ¿no? En ese sentido, eh, la segunda persona de la Trinidad es, eh, es palabra, y es palabra que instruye, es docente, y esa es la idea central de la obra del maestro, ¿no? La búsqueda interior y esa búsqueda que conduce a una iluminación interna. Bien. Eh, y la verdad es Dios. De ahí la famosa admonición de San Agustín. No salgas de ti, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad y si encuentras mudable tu naturaleza, trasciéndete también a ti mismo. Más allá de uno mismo está Dios. O sea, nosotros tenemos un contacto con Dios en nuestra exploración interna, pero ese acceso a Dios no nos hace idénticos a Dios. La verdad está en el hombre, pero no es el hombre, se halla por encima del hombre, quien para encontrarla debe trascenderse a sí mismo. Por tanto, la verdad no es ni siquiera la razón humana, sino la ley de la razón, es decir, el criterio que la razón se sirve para juzgar las cosas. Es la ley de la razón, ¿no? Si la razón es superior a las cosas de las cuales juzga, la ley de la razón es superior a la razón misma. Así como el juez humano puede juzgarlo todo, menos la ley misma sobre la base de la cual juzga, así la razón
que todo lo juzga, no puede juzgar la verdad, que es la ley de todos y cada uno de sus juicios. Se ha dicho que esta verdad es Dios mismo, más exactamente es Dios como logos, concepto griego, que nos aparece acá como logos o verbo o palabra, que aparece, bueno, en el Evangelio de San Juan, al principio de la palabra, aparece en el Génesis, la palabra de Dios como creadora. Es decir, es Cristo, Hijo de Dios, el Padre es el ser, el Espíritu Santo es el amor. Dios es ser, verdad y amor. O sea, es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Nos vamos acercando a la cuestión de la Trinidad, que es otro de los núcleos importantes del pensamiento de Agustín. El punto 9, el hombre. Dice, por su misma naturaleza, el hombre está ligado a Dios, dice San Agustín. Si fuéramos animales, podríamos amar solo la vida carnal. Si fuéramos árboles, podríamos amar solo lo que no tiene movimiento ni sensibilidad. Pero somos hombres creados a imagen de Dios y por lo tanto podemos amar la verdad de la eternidad, la eterna verdad, el eterno y verdadero amor. Fíjense cómo en el hombre está contenida esa vida animal y esa vida vegetativa, pero hay algo más que excede al vegetal, que excede al animal, que lo sitúa al hombre en una posición privilegiada como creación de Dios, ¿no es cierto? Si se quiere, como amo de la creación, ¿no? Por lo menos de acuerdo al libro del Génesis. El hombre hecho a imagen de Dios. El que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios significa que sus actividades fundamentales corresponden a las personas divinas: memoria, inteligencia y voluntad. Las tres facultades, memoria, inteligencia y voluntad, eh, responden a este esquema trinitario, ¿no? Las tres facultades del hombre corresponden a las tres personas de la Trinidad Divina, y así como éstas constituyen una sola sustancia, así las tres facultades constituyen un alma única. ¿Se entiende? Las tres facultades son del hombre como unidad, ¿no? El hombre en ese sentido es uno y trino, si se quiere, al igual que Dios, o espeja a Dios, o refleja, o se asemeja a Dios, ¿no? Pero de la misma forma como el hombre puede buscar y amar a Dios, puede también alejarse de él. Pero como Dios es el ser, la verdad y el amor, el hombre que se aleja de él, aleja de sí estas tres cosas y cae en el pecado. De vuelta. Entonces, aquí vamos a acercarnos a ese tema central de San Agustín, eh, el albedrío, la capacidad de ser libres de actuar, ¿no? Por tanto, al hombre se le presenta continuamente la siguiente alternativa: vivir según la carne y debilitar o romper la propia relación con Dios, cayendo en el pecado, o vivir según el Espíritu, afianzando la propia relación con Dios y prepararse a participar en su misma eternidad. Básicamente, eh, la capacidad que tiene el hombre de elegir puede reducirse a vivir de acuerdo según la ley de Dios o alejarse de ella. Esta sería, en definitiva, la gran decisión. El problema que ocurre cuando nosotros optamos por el pecado. ¿Qué le pasó a San Agustín? Como él considera también su conversión, a qué lo llevó el pecado, ¿no? La primera elección no es una verdadera elección, sino más bien la renuncia a elegir. Se entiende que optar por el pecado en realidad nos va condicionando a seguir eligiendo el pecado. Y eh, esta opción por el pecado lleva a
casi, bueno, una merma en estas facultades que nosotros vemos que son reflejo de un principio divino en el hombre, ¿no? De vuelta, el hombre no es Dios, pero el hombre se asemeja a Dios. Ahora, cuando el hombre se aleja de Dios, se parece más a la vida, si se quiere, animal o vegetal, ¿no? Bien. Eh, Esta renuncia es la verdadera causa del pecado. Y por eso no es una causa positiva, sino negativa. Es una falla de la voluntad, una defección, una huera soberbia. Es defecto. ¿Se entiende? Aquí está el núcleo neoplatónico. Recuerden, él era maniqueo, el bien y el mal estaban en una pugna constante en igualdad de condiciones. San Agustín abandona esa idea antes de convertirse al cristianismo, la lectura de los neoplatónicos, especialmente yo mencioné la figura de Mario Victorino, nos lleva a pensar que en realidad el bien es una potencia plena, mientras que el mal existe solo como eh, distancia, como alejamiento del bien, existe como defecto, ¿no? Esa sería la condición del mal. En vano se buscará la causa eficiente de la voluntad perversa. No existe. La voluntad perversa solo tiene una causa deficiente. Hasta aquí una explicación de un aspecto trinitario. O sea, nosotros estamos haciendo una lectura ni de los soliloquios ni de la Trinidad, sino que estamos haciendo una vista panorámica del pensamiento de Agustín y todavía no hemos hablado de pues, la disputa con los pelagianos. Ahora más adelante vendrá, será ese el tema para profundizar esta cuestión del libre albedrío, ¿no? Pero eh, aparte de las confesiones que en algún sentido eh, encuentran un vaso comunicante en soliloquios y de la Trinidad, yo mencioné la ciudad de Dios. Y aquí, con el tema del pecado medianamente bien presentado, vamos a ver qué es esta obra que, por supuesto, no tiene nada que ver con una película que transcurre en la favela. En las ciudades de Dios, San Agustín, ante las catástrofes que afligen a la romanidad tardía, como el saqueo de Roma por los godos de Alarico en el año 410, busca una explicación de las vicisitudes históricas y la encuentra justamente en su teoría del mal y del pecado. La ciudad de Dios, entonces. Esta obra está inspirada en un hecho histórico, no es la caída definitiva del Imperio Romano, pero ya hemos explicado cuando, por ejemplo, referimos al momento de fallecimiento de San Agustín con la ciudad eh, sitiada bueno, yo también adelanté que no solamente los ejércitos de estos pueblos germanos se apostaban en los alrededores de las ciudades, sino que también periódicamente ingresaban y hacían destrozos. Ahora, un saqueo de la ciudad de Roma por parte de los godos, recuerden, hablamos de los visigodos, los ostrogodos, eh, digamos, ¿qué impacto tiene esto? Como conocemos nosotros a Roma, ¿no? Eh, Todavía nos referimos como ciudad eterna. Eh, ¿Qué impacto
puede causar Roma en llamas, destruida, arrasada, la ciudad que uno dice no debe caer o no va a caer nunca en la mentalidad de ese momento y de ese lugar histórico, ¿no? Eh, el amor de sí mismo que mueve a los hombres y sobre el cual se funda el Estado o ciudad terrena, no es un mal en sí, pero se convierte en un mal e implica la ruina cuando lleva su osadía hasta el desprecio de Dios. ¿Por qué cae entonces Roma? Por culpa de un exceso de amor propio del hombre que lo hace caer en el desprecio de Dios. Entonces, la gran ciudad orgullosa que uno dice, esta ciudad se fundó para sobrevivir a todo tiempo, ahora está en jaque. Pero, y entonces, tengan en cuenta que la gran conquista, si se quiere, subterránea del cristianismo fue Roma, ¿no es cierto? Bueno, el fin de Roma es el fin de los tiempos, el fin del cristianismo, o la segunda llegada de Cristo. Es imposible, digamos, hacernos una idea del impacto y todos los pensamientos que pudo haber disparado el shock que generó esta noticia, ¿no? Pero San Agustín explica, la ciudad, el Estado romano cae. Nosotros decimos, no termina de caer, pero es inminente. En ese sentido, San Agustín se proyecta hacia lo que viene, hacia lo que hablamos, el abandono de la ciudad, otro periodo nuevo, eh, pero digamos, ¿qué va a pasar? ¿Es el fin de la historia esto? Bueno, eh, hay algo estable, hay algo que se sostiene, que no es la ciudad del hombre, ¿no? Por eso el título de la ciudad de Dios, claramente. Eh, por el contrario, quien respeta la jerarquía de los valores y sabe llevar el amor de Dios hasta el desprecio de sí, o sea, se entiende. Uno es el amor propio del hombre y el otro es el amor de Dios. Son opuestos. Conducen a cosas opuestas. Uno al desprecio de Dios y el otro al desprecio de sí. Se convierte por ello en ciudadano de la ciudad de Dios, la comunión ideal de los buenos, es decir, de los participantes de la gracia divina. Está destacado el tema de la gracia, participar. Recuerden que estos son problemas que afloran con el platonismo, hasta el vocabulario. Bueno, las cosas sensibles tienen una dependencia, podemos decir, existen como cosas, como copias de cosas que no son sensibles, sino inteligibles, porque, porque participan, porque reflejan. Recuerdan que esto lo hemos hablado cuando vimos el Platón de madurez y el Platón tardío, ¿no? Y aquí vamos al tema de la gracia y la capacidad de elegir. Cómo se plantea, en qué términos se plantea el libre albedrío. Pelagio consideraba que ni siquiera el pecado original había debilitado radicalmente la libertad propia del hombre y por tanto su capacidad de obrar el bien. Recordemos, el pecado existe como causa deficiente. En la doctrina que va forjando San Agustín sobre el pecado, aparece, si se quiere, una mancha, un defecto que tiene que ver con la caída misma del hombre.
no nace con esa condición. El hombre desobedeciendo la ley de Dios, por eso, digamos, la expulsión del paraíso. Bien, según San Agustín, ese pecado que está desde el principio condicionándonos hace que nosotros quedemos atrapados, digamos, en el yugo, en la falta de libertad, que es digamos, el engaño que supone la elección por el pecado. Elegir el pecado significa después ya no poder elegir nunca más. Hay algo hay una cuerda que nos tiene Dios, que este va a ser el sentido de la gracia divina, pero dice Pelagio que el condicionamiento del pecado original, él lo ve también, como diciendo, eh, le concedo a Agustín este punto, no, no logra mermar una capacidad del hombre que es elegir tanto el bien como el mal, independientemente de cualquier soga o ayuda que arroje Dios. ¿Se entiende? San Agustín tiene una idea todavía atenuada de la capacidad de elección del hombre. Recuerden que para los estoicos, por ejemplo, había una fuerza que arrastraba cualquier eh, predilección, volición, actitud individual. El destino era como un flujo que barría todos los individuos y los llevaba hacia un mismo lugar. Si nosotros creíamos en la salvación, en la redención del hombre, ese destino solito se va a caminar de llevarnos hacia eh, un lugar de redención. Para San Agustín es importante entonces eh, darle un espacio a la capacidad de elección del individuo. Pero ojo que Pelagio está planteando una libertad mucho más radicalizada, ¿no? Eh, a este propósito, San Agustín afirmaba, por el contrario, que con Adán y en Adán la humanidad entera habría pecado convirtiéndose en una sola masa condenada, de la cual ningún miembro podía sustraerse al justo castigo si no era por la misericordia y la gracia divina. Tenemos ya los dos párrafos anteriores aparece esto de la gracia divina. En el primero de ellos, destacado incluso en esta cursiva itálica, gracia, ¿no? Eh, por lo tanto, reconocía que Dios predestina la salvación solo a ciertos hombres, mientras condena a todos los demás, ¿entiende? Esta salida que vieron muchos padres de la iglesia, por ejemplo, alejandrinos, todavía unidos a ciertas ideas griegas. Bueno, Dios vino, se hizo hombre vino a nuestro mundo para salvarnos. La acción redentora de Dios fue exitosa, estamos salvados. No, San Agustín dice, cuidado que yo, viviendo después de la pasión de Cristo, fui arrastrado por el pecado y me costó mucho trabajo salir de ahí. Fue por la misericordia y por la gracia de Dios que no seguí siendo un pecador. Eh, él reconoce que fue un patán en su juventud, ¿no es cierto? Que le gustaba, eh, le gustaban las noches de teatro y quizás demasiado, sí, la compañía femenina nocturna. San Agustín se arrepiente de eso, pero digamos que él ve ahí
un tipo de, si es una elección primero, un tipo de opción que te atrapa y no te devuelve la libertad. Por lo tanto, reconocía que Dios predestina la salvación solo a ciertos hombres mientras condena a todos los demás. Consecuencia harto rigurosa que la misma, bueno, que él mismo se vio obligado a revisar luego, ¿no? Que la misma Iglesia Católica mitigó posteriormente, ¿no? O sea, nosotros debemos eh, a los padres de la Iglesia buena parte de la estructura doctrinaria y, por supuesto, San Agustín, de los padres latinos, eh, como decía, al igual que San Jerónimo de Estridón, si nos vamos al mundo oriental, bueno, es el fruto maduro de esa patrística. Sin embargo, el principio afirmado a este propósito por San Agustín es el de la no oposición, antes bien de la coincidencia entre la libertad humana y la gracia de Dios. Se entiende que la libertad humana puede coincidir con la gracia de Dios. En la voluntad del hombre de ser libre, de adquirir y merecer la libertad definitiva propia de los santos, que consiste en no poder pecar, está ya en acto la gracia de Dios, porque esa libertad es ya el fruto de una relación del hombre con el ser, con la verdad y con el amor. O sea, con esta Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, o sea, con Dios. Bueno, vamos a ver un poquito del punto 10, el mundo y el tiempo. San Agustín aborda los problemas del mundo natural a propósito de la creación. Dijimos, esta es una cuestión secundaria, él aborda solo ateniéndonos a la cuestión de Dios, que primero hay que buscarlo en esta introspección, ¿no? En cuanto es el ser, Dios es el fundamento de todo lo que es. Por su mutabilidad, el mundo demuestra que no es el ser. Ha tenido que ser creado y no ha podido crearlo sino un ser eterno. Dios lo ha creado todo a través de su verbo, que es el logos o hijo, y contiene en sí las ideas o razones inmutables de las cosas. ¿Se entiende? El verbo, la palabra, al principio era la palabra, ¿no? Hágase la luz y la luz era buena. Bueno, hemos hablado de la palabra como algo creador, como, si se quiere, una palabra potente. No es que nosotros, eh, digamos, ábrete sésamo y se retiren las rocas, o que digamos sándwich de milanesa, y se materialice un sándwich de milanesa, ¿no? Es la palabra, como, por supuesto, la palabra de Dios como una fuerza, como una potencia capaz de crear cosas, ¿no? Bien. Acá vamos a ver una oposición a Platón, dice, contra Platón, que situaba las ideas en un mundo inteligible, diverso de Dios, San Agustín objeta que en tal caso Dios carecería de razón porque tendría la razón fuera de sí. Eh, claro, aquí contra Platón, pero no sé en este sentido San Agustín está más cerca de Plotino de las Eneadas. Eh, digamos, para Plotino es lo uno, y Dios es uno y trino, ¿no? De vuelta, lo digo a propósito de, como vimos el título contra académico, en qué coincide San Agustín con Platón y en qué difiere.
Bueno, hay muchos periodos y matices en el pensamiento de Platón y muchas lecturas platónicas. Yo encuentro, digamos, a San Agustín en ese sentido, sí, muy, muy neoplatónico, ¿no? Bien. Las ideas están pues en la razón divina, o sea, en el logos. San Agustín las identifica con las razones seminales, sí, ahí sería logos espermáticos, de que hablaban los estoicos, ¿no? Eh, de vuelta, San Agustín se hace cristiano, los estoicos encuentran puntos de contacto con eh, con eh, los estoicos encuentran puntos de contacto con el cristianismo y puntos de oposición. Estamos de vuelta en ese difícil balance. San Agustín se opone a los estoicos, San Agustín eh, afirma lo que afirman los estoicos. Bueno, aquí hay un recurso, el logos es un tema eh, estoico y quizás en ese sentido también donde los estoicos conectan con Heráclito, o sea, podemos hacer un rastreo muy... podemos hacer un rastreo, si se quiere, muy atrás, pero aquí hacia dónde va el tema de las razones seminales es si la creación de Dios es una obra que ha concluido, tal como lo indica el esquema de la semana, o sea, Dios ha creado en 6 días, descansó y después, si bien existe la gracia divina, una fuerza providencial, pero si esa creación de Dios ya está puesta en marcha o si Dios sigue creando, ¿no? Bueno, la idea de las razones seminales, o sea, si se quiere, la figura de la semilla, que Dios crea algo que tiene un desarrollo que está en potencia, implícito, que todavía no ha eclosionado, pero digamos que Dios ya lo ha hecho, ¿no? Estas razones seminales explican por qué la creación, aun siendo un acto único e indivisible, produce sus efectos sucesivamente en el tiempo. Por ejemplo, Dios ha creado la Tierra, es decir, la materia que se compone en el cuerpo humano, pero la Tierra tenía ya en sí la capacidad de producir el cuerpo humano del mismo modo como el germen tiene en sí la capacidad de producir una planta. Fíjense aquí de vuelta. Eh, Nos remitimos a ese momento de creación en el Génesis. La creación del hombre es una creación particular, porque no es la palabra de Dios la que dice hágase el hombre, sino que hay una base material que toma Dios y desarrolla y plasma finalmente en el hombre. La tierra en la cual se hallan las razones seminales, o sea, los gérmenes, no las bacterias, de las semillas, como el germen de trigo, digamos, de todas las cosas naturales, es, según San Agustín, la materia informe de que hablaban Platón y los neoplatónicos. Interpreta la palabra de la Biblia de que Dios en el principio creó los cielos y la tierra en el sentido
de que las dos primeras creaciones fueron por una parte el mundo celeste e inteligible y por el otro la materia informe de cuyo seno debían formarse las cosas naturales, ¿no? De vuelta, eh, siguiendo una clave platónica. Y las cosas naturales, precisamente por haberlas querido Dios así como son todas buenas. De por sí todas ellas ostentan en sí una cierta huella divina y todas son ser, conocer y querer. Ese no se vuelve, para dar un poquito de latín, ¿no? Como nosotros mismos. Nosotros somos ser, conocer y querer, ¿no? Hay algo, si se quiere, entitario, cognoscitivo, evolutivo en nosotros, pero con un diverso y a menudo mínimo grado de claridad. La creación entera refleja la perfección divina con diversos grados de fulgor, porque en último análisis todo proviene de Dios. No hay un principio malo que se oponga al bueno. En tal caso, hay más o menos perfección dentro de un esquema de bondad general, ¿no? Tampoco las almas humanas, según la teoría de su traducianismo, que San Agustín profesó por largo tiempo, son creación directa de Dios, sino que son generadas por la de los progenitores. De esta forma se explica que el pecado de Adán y Eva haya debilitado la voluntad de todos sus descendientes, volviéndose a la plenitud de su libertad, si no es con el auxilio de la gracia. ¿Se entiende? Aquí no hay, digamos, otra, otra obra creadora de Dios. Algunos padres de la iglesia, por ejemplo, Orígenes, que no es una FJP aquí, sino como decía, es uno de los alejandrinos, consideraban la creación del mundo como eterna, pues de lo contrario implicaría una mudanza de la voluntad divina. San Agustín plantea el problema: ¿qué hacía Dios antes de crear el cielo y la tierra? Y responde que antes de la creación no existía el tiempo, porque también el tiempo ha sido creado junto con el mundo. El tiempo cronológico existe con el mundo. Dios, digamos, antes del mundo no hay tiempo. Por consiguiente, no había un antes y no tiene sentido preguntar qué hacía antes Dios. La eternidad está más allá del tiempo y es la vida divina misma en cuanto es siempre inmutable, igual a sí mismo. Pero ¿qué es el tiempo? Cierto, no es una realidad permanente. El pasado es tal porque ya no es, el futuro es tal porque todavía no es. Y si el presente no se transforma continuamente en pasado, no habría presente sino eternidad. Sin embargo, logramos medir el tiempo, puesto que hablamos de un tiempo largo o breve. ¿Cómo o dónde logramos efectuar esa medición? Responde San Agustín: en el alma. Conservamos la memoria del pasado y estamos en espera del futuro. O sea, el pasado es memoria, el futuro es esperanza, ¿no? El pasado ha dejado de ser, eh, pero queda su memoria, el futuro todavía no es, pero hay la espera del futuro, el presente se desvanece en cada instante. Pero en el alma perdura la atención a las cosas presentes, la realidad del tiempo está en la distensión del alma, en la conciencia del hombre, en la continuidad de la vida espiritual que conserva en sí el pasado y tiende hacia el porvenir. El tiempo no tiene otra realidad que la vida interior del hombre, de la misma forma como la eternidad no es real, sino como la vida de Dios. Bueno, el punto de la educación, dijimos que tenía que ver con la obra El Maestro. No nos interesa abundar en esto, será cuestión de cierre de la clase que viene, pero hasta aquí vamos con esta clase virtual. Espero que les haya resultado entendible o bueno, que haya sido un experimento exitoso. Nos vemos la próxima y que tengan una muy buena semana.
tengo